Este libro revela los secretos más oscuros ocultos bajo el monte Shasta. Pero, para entenderlo en su contexto, primero debemos retroceder en el tiempo y conocer la historia. Era el verano de 1883, cuando un adolescente llamado Frederick S. Oliver ayudaba a su familia a marcar los límites de su terreno minero en las inmediaciones del monte Shasta. Con estacas de madera clavadas en el suelo, registraban la ubicación en su cuaderno. Sin embargo, mientras realizaban este trabajo, algo extraordinario comenzó a suceder. La mano de Oliver empezó a temblar de forma incontrolable y, por sí sola, comenzó a escribir. El joven entró en pánico y corrió a casa tan rápido como pudo, pero su mano continuaba escribiendo sin detenerse. Al llegar a casa, su madre le entregó hojas de papel para que pudiera anotar lo que ocurría, y poco a poco las convulsiones cesaron, dejando entrever el inicio de un texto bizarro. Durante los siguientes 3 años, la mano de Oliver fue, de forma intermitente, dominada por esa misteriosa fuerza, escribiendo varias páginas aquí y allá, hasta que finalmente, en 1895, completó un libro entero. Y aquí viene el giro que te dejará sin aliento. 4 años después, en 1899, Oliver falleció a la edad de 33 años. Su obra fue publicada en 1905 por su propia madre, Mary Elizabeth Manley Oliver. En su momento, el libro era tan extraño y supuestamente revelaba los secretos de lo que yacía bajo el monte Shasta, que llegó a convertirse en un clásico entre la comunidad esotérica y espiritual. Su influencia fue tal que incluso en 2023 diversas sectas y movimientos de la nueva era mencionaban abiertamente este libro como una fuente fundamental de sus creencias. Pero la historia no termina ahí. Inmediatamente después se publicó otro libro que continuaba la narración del primero, y a partir de ese momento, sucesos aún más extraños siguieron ocurriendo en y alrededor del monte Shasta. Avancemos a 1931, cuando un hombre llamado Harvey Spencer Lewis, utilizando un seudónimo muy peculiar, escribió un libro acerca de los fenómenos extraños que se manifestaban en la zona y bajo el monte Shasta. El 22 de mayo de 1932, el Los Angeles Times publicó un relato curioso sobre un tal Edward Lancer, quien, mientras viajaba en tren cerca del monte Shasta, afirmó haber visto una extraña iluminación rojiza y verdosa que resplandecía casi cegadoramente en la ladera de la montaña. Dado lo anómalo de esta luz, Lancer preguntó al conductor del tren acerca de lo que estaba presenciando, y quedó asombrado al descubrir que se trataba del mismo fenómeno que la gente de la zona había venido reportando y comentando. Decidido a desentrañar el misterio, Lancer se aventuró a investigar la extraña iluminación en busca de su origen. Habló con los lugareños y con personas de los pueblos vecinos, quienes confirmaron que ocurrían hechos insólitos, tanto en la montaña como en sus alrededores, llegando incluso a afectar a sus propias comunidades. Le contaron que esa enigmática fuente de luz iluminaba por completo la ladera del monte Shasta. Con la intención de rastrear la procedencia de estas luces bizarras, Lancer hizo saber a todos sus conocidos que se adentraría en los recintos sagrados de la montaña. Sin embargo, tanto los funcionarios locales, los ganaderos y otros habitantes se burlaron de su empeño, asegurándole que entrar allí era tan difícil y prohibido como adentrarse en el Tíbet. Lancer intuía que había algo que trataban de ocultar, pero, sea lo que fuere, parecía haberse desvanecido en el olvido. Finalmente, el 27 de junio de 1940, el monte Shasta se vio inmortalizado en un escrito de William Cook, en el que se hablaba del profesor Edward Larkin, del observatorio Mount Lowe. Según el artículo de Cook, afirmó haber observado algo místico en el monte Shasta, utilizando su telescopio en múltiples ocasiones. Se cuenta que Larkin descubrió esta anomalía luminosa por accidente, mientras calibraba su telescopio, y fue entonces cuando notó algo, una luz anómala y brillante justo en la montaña.
Esto intrigó tanto a Larkin que se concentró y no solo encontró la fuente de esa luz intensa, sino también muchas cosas maravillosas que lo dejaron completamente asombrado, más allá de cualquier comprensión. Según Larkin, ese despliegue luminoso superaba con creces los logros eléctricos modernos, y su curiosidad lo consumía por saber cuántas de estas anomalías podían producir efectos de luz tan sorprendentes. De hecho, las afirmaciones resultaban tan descabelladas para la mayoría que el autor del artículo, William Cook, dedicó la mayor parte de la pieza a intentar desacreditar lo que Larkin afirmaba, señalando que, desde su punto de vista, habría sido físicamente imposible para Larkin ver la fuente de la luz desde su ubicación, sin mencionar que desmentía lo que realmente observó. Pero el misterio de lo que se esconde bajo esta montaña se vuelve aún más extraño, ya que en 1962, la revista Australian Flying Saucer Review publicó un artículo de Andrew Thomas que relata un suceso peculiar. Según el artículo de Thomas, un incendio forestal había arrasado gran parte del monte Shasta en 1931. Sin embargo, los lugareños informaron de un fenómeno curioso que salvó gran parte de la montaña de ser consumida y devorada por el fuego. Cuando el incendio comenzó a avanzar, ocurrió algo milagroso. Apareció una niebla misteriosa que se extendió y detuvo las llamas en seco, impidiendo que causaran más daños y evitando su propagación. Tras la extinción del incendio, los habitantes descubrieron que existía una zona perfectamente clara y definida entre la tierra carbonizada y las áreas intactas, y nadie pudo explicar esa extraña anomalía ni el motivo de su aparición. En 1934, el periódico Stockton Record relató un episodio muy extraño ocurrido en 1904. La historia concierne a un buscador de oro británico llamado J. C. Brown, quien había llegado al monte Shasta con la compañía minera Lord Caldren Mining Company para buscar oro. Un día, mientras exploraba la montaña, Brown se topó con un túnel en la ladera que descendía hacia la oscuridad. Naturalmente, se sintió intrigado y curioso, y quiso adentrarse aún más en su interior. Ese túnel se extendía y serpenteaba por millas en la penumbra, hasta que finalmente condujo a Brown a lo que parecía un complejo de salas, todas repletas de una gran variedad de tesoros y piedras. De hecho, había una sala que albergaba un descubrimiento arqueológico: momias, bajo el monte Shasta. Brown se mostró extasiado con su hallazgo y afirmó que se trataba de uno de los descubrimientos arqueológicos más emocionantes del siglo. Su relato atrajo la atención de una expedición liderada por John C. Root, compuesta por unas 80 personas, que se dispuso a explorar más a fondo el túnel. Sin embargo, el día en que la exploración debía comenzar, el 19 de junio de 1934, J. C. Brown había desaparecido por completo. De hecho, nunca se le volvió a ver. Esta extraña desaparición generó muchas preguntas acerca de la autenticidad de las afirmaciones de Brown y sobre la existencia del misterioso complejo subterráneo, repleto de tesoros y momias, que supuestamente encontró. A pesar de ello, muchos exploradores modernos han afirmado haber descubierto el túnel oculto de Brown, con sus tesoros y momias, aunque su ubicación e incluso su existencia siguen siendo un misterio. Ahora, ¿estás listo para el giro de todo esto? Esto te dejará boquiabierto. Decenas de miles de personas se congregan en el majestuoso monte Shasta, en el norte de California, considerado la cima suprema de una ciudad luminosa de quinta dimensión en el interior de la Tierra, conocida como Telos Lemuri. Resulta que el libro sobre el que escribió Frederick Oliver no solo reveló secretos ocultos bajo el monte Shasta, sino que en realidad detalló una ciudad subterránea entera habitada por seres conocidos como lemurianos. El libro relataba y describía la existencia de la secreta ciudad lemurianos y su historia. Oliver afirmaba que había sido elegido por los lemurianos como su secretario y que todo el libro había sido canalizado telepáticamente a través de él, plasmándose en papel mediante la escritura. Es más, afirmó haber visto la ciudad con sus propios ojos. Según contaba,
lo había llevado hasta allí mediante un viaje astral, adentrándose en lo profundo de la montaña. La ciudad se componía de vastos túneles y puertas secretas automáticas, y presentaba una arquitectura elegante y hermosa. Apartamentos recubiertos de oro y alfombrados con lujosas telas aterciopeladas. De hecho, se decía que toda la ciudad estaba adornada con cristales, oro, bronce, plata y todo tipo de relucientes piedras preciosas, y funcionaba gracias a motores de cristal brillantemente iluminados, inaccesibles para cualquier forastero, sin la invitación expresa de los propios lemurianos. Oliver continuó describiendo la tecnología de estos seres como increíblemente avanzada. Habló de innumerables dispositivos y artilugios, e incluso de vehículos utilizados por los habitantes de la ciudad, entre los que se encontraba, por ejemplo, una gran aeronave con forma de cigarro. El libro fue revolucionario y adelantado a su tiempo, mencionando en detalle conceptos de alto nivel como la mecánica cuántica, la antigravedad, el tránsito masivo y la energía de punto cero, a la que Oliver se refería como energía del lado oscuro. El libro llamó la atención en su época simplemente por lo extraño y poco convencional que era, y, según él, el libro secuela, titulado El regreso de un habitante de la Tierra, solo reforzaría la validez de estas ideas para ciertos grupos de la nueva era, siendo el movimiento I Am uno de los más notables. Según la leyenda, los lemurianos son una raza de seres altamente avanzada que habitó el continente perdido de Lemuria, el cual se dice que existió en el Océano Pacífico hace miles de años. Se cuenta que, cuando Lemuria se hundió bajo las olas del océano, los lemurianos se refugiaron en la seguridad del monte Shasta, donde crearon una ciudad oculta en lo profundo de la montaña. Dicha ciudad sería accesible únicamente para aquellos espiritualmente iluminados o que hubieran sido invitados personalmente por los lemurianos. Se cree que estos seres son pacíficos y están altamente evolucionados, poseen tecnología espiritual avanzada y viven en armonía con la naturaleza, dedicándose al bienestar de la tierra y de todos sus habitantes. Algunas personas creen que los lemurianos aún habitan el monte Shasta y que, desde las sombras, trabajan para guiar a la humanidad hacia un futuro más iluminado. Se afirma, por ejemplo, que la historia de Edward Lancer, quien vio extrañas luces en el monte Shasta mientras viajaba en tren, fue obra de los lemurianos. Los lugareños de los pueblos cercanos confirmaron la existencia de una misteriosa comunidad de personas que vivían dentro de la montaña, y le contaron a Lancer que dichos lemurianos realizaban rituales a primera hora de la mañana y al caer la noche, usando fuentes de luz brillante y enigmática. Estas ceremonias, supuestamente conocidas como la ceremonia de adoración a Gautama, celebraban la llegada de sus antepasados al continente, luego de que el suyo fuera trágicamente tragado por el océano. Los habitantes locales explicaron que estos rituales utilizaban fuentes de luz extremadamente intensas, capaces de iluminar por completo un costado de la montaña. En un reportaje del Mount Shasta Herald de 1940, en el que Edward Larkin relataba su avistamiento, se llegó a creer que aquella luz correspondía a una ciudad mística. Inicialmente, Larkin notó algo que brillaba de manera anómala en la montaña. Al enfocarse, descubrió algo asombroso, un enorme templo de estilo oriental, que describió como una obra maravillosa de mármol tallado y ónix, rivalizando en esplendor arquitectónico con la magnificencia de los templos de Yucatán. Larkin afirmó además haber visto otros templos en la ladera de la montaña, incluso algunos de estilo griego, con magníficas columnas de mármol blanco resplandeciente. Según él, en las proximidades de estos templos solían aparecer luces misteriosas durante las horas de la tarde, y dichas luces provenían de una única fuente: los lemurianos. Incluso el artículo de la revista Australian Flying Saucer Review de 1962 apoyó la idea de que podría haber algo sobrenatural en juego, atribuyéndolo a los lemurianos,
quienes supuestamente protegían su dominio mediante una extraña hechicería tecnológica. Según la leyenda, los lemurianos ya eran expertos en arquitectura y habían construido estructuras que resistían los frecuentes terremotos de la región. Algunos incluso creen que tenían la capacidad de controlar la propia tierra. En 1904, cuando J.C. Brown buscaba oro en los alrededores del Monte Shasta, encontró un túnel secreto que conducía hacia el interior de la montaña. Esto es lo que supuestamente encontró. En un túnel de varios kilómetros de largo, Brown llegó a un complejo de salas repletas no solo de tesoros, sino también de estatuas ornamentadas, escudos, oro, cristales y planchas de cobre. Pero, por supuesto, el descubrimiento más asombroso no fueron solo las momias, sino una cámara funeraria entera que contenía al menos 27 momias, todas descritas con alturas de entre 2 y 3 metros, varias de las cuales estaban envueltas en unas túnicas ornamentales. Puedes imaginar lo extasiado que debió haber estado Brown con su hallazgo, al punto de afirmar que era uno de los descubrimientos más emocionantes del siglo. Ahora bien, resulta difícil precisar a quién se corrió la voz y cuántos se enteraron, pero hay mucha especulación sobre su repentina desaparición, justo antes de que comenzara la expedición al túnel, prevista para iniciar en junio de 1934. Aunque esto pone en tela de juicio la autenticidad de las afirmaciones de Brown y la existencia de esta tumba, también plantea algunas preguntas. ¿Fue Brown eliminado para evitar que cierta información se hiciera pública cuando no debía? ¿Existe una conspiración activa para encubrir la existencia de lemurianos en el Monte Shasta? Tal vez simplemente desapareció porque estaba mintiendo, y de ser así, es curioso cómo sus detalles concuerdan con los de un libro que se publicaría un año después, en el que se describían hechos casi idénticos. Es importante destacar que, hasta la fecha, no existe evidencia documentada que respalde la existencia de los lemurianos ni de su ciudad oculta dentro del Monte Shasta. La leyenda de los lemurianos se basa en gran medida en el libro de Frederick Oliver, en relatos anecdóticos y, por supuesto, en creencias de la nueva era. Ha sido objeto de un extenso debate y especulación a lo largo de los años, pero la verdad detrás de esta historia sigue estando envuelta en misterio y controversia. Pero, amigos, el misterio del Monte Shasta no termina ahí, porque esto fue solo uno de los muchos agujeros de conejo en toda la vasta red de relatos sobre el Monte Shasta. Este lugar parece ser un semillero para numerosos fenómenos del ámbito sobrenatural. Por ejemplo, se han reportado avistamientos y encuentros con Bigfoot, así como avistamientos de ovnis y otros fenómenos extraños que resultan difíciles de explicar. Curiosamente, esta es también la misma área del condado de Siskiyou, donde se filmó el infame metraje de Jim Mills, que puedes ver justo aquí. It's kind of looking at us. I don't see it. Moving now. The trees? It's to the right of them. It's walking that way. Trees? Okay. De hecho, los sucesos extraños en el Monte Shasta no se limitan únicamente a rumores y leyendas sobrenaturales, sino que existen relatos muy reales de eventos inusuales e inexplicables que han ocurrido en la zona a lo largo de los años. Uno de esos relatos involucra a un niño de 3 años que desapareció en el bosque de Shasta durante aproximadamente 5 horas. Según tengo entendido, esta historia fue popularizada originalmente por un tal David Paulinus y, según los testigos, estoy resumiendo la historia, así que ten paciencia. El niño desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y otros campistas de la zona fueron interrogados sobre su paradero. Pero de repente, el niño reapareció y contó una historia que parecía de otro mundo. Según él, había sido abducido por un doble robot de su abuela y llevado a una cueva llena de arañas y de humanos que parecían y actuaban como robots. Al parecer, le pidieron al niño que defecara sobre un papel pegajoso, y cuando dijo que no tenía ganas, la abuela robot se enojó con él. Además, mencionó que una luz emanaba de la frente de la robot abuela.
La extrañeza no terminó ahí. La misma abuela tuvo su propio encuentro bizarro mientras acampaba en el monte Shasta. Ella afirma que se despertó una mañana, con la cara contra el suelo, habiendo sido retirada de su tienda y saco de dormir, y que tenía una herida punzante en la parte posterior de su cuello, sintiéndose terriblemente mal y sin emociones. Creía que había sido mordida por una araña venenosa, pero no podía quitarse de la mente que algo más era responsable. Para empeorar las cosas, su amigo, que dormía en otra carpa, también se despertó con una mordedura en la nuca y se sintió mal. El único detalle extraño que la abuela pudo recordar fue haber visto el brillo de unos ojos rojos entre los árboles y las linternas la noche anterior, los cuales inicialmente habían asumido que eran simplemente ciervos. Y fue justo alrededor de ese mismo tiempo, en 2011, cuando comenzaron a circular otras dos historias relacionadas. En septiembre de ese año, un hombre de Los Ángeles caminaba por el Pacific Crest Trail, cerca del monte Shasta, cuando escuchó el hermoso canto de una voz femenina. Siguiendo la voz, se perdió en el bosque, solo para ser abducido y llevado a una cámara oscura y a una cueva, donde lo despojaron de su ropa y se encontró con una mujer alta, de hermosos ojos azules de forma natural y vestida de manera extraña. Aparentemente, ella le entregó un regalo, información secreta, sobre la que se negó a entrar en detalles. Imagínate eso. Tras sobrevivir a su terrible experiencia, el hombre llegó a creer que era la encarnación de un dios hindú mesiánico, e incluso cambió su nombre a Lord Kalki, permaneciendo desaparecido durante varias semanas, lo que dejó a muchos preguntándose qué fue lo que realmente le ocurrió. Durante ese tiempo, ya fuera por un mal viaje ácido o por una revelación divina, ocurrió otro incidente que involucró a un hombre de Los Ángeles, quien se encontraba con un grupo espiritual meditando en el monte Shasta, el 11 de noviembre de 2011. Decidió subir a la cumbre y colocar una piedra allí, pero una tormenta se desató y retrasó todos los esfuerzos de búsqueda. Al día siguiente, encontraron su cuerpo a una altitud de aproximadamente 2.900 metros. Sin embargo, uno de los casos de desaparición más extraños e inexplicables en el monte Shasta fue el de Carl Landers. La noche antes de su visita al monte Shasta, 3 hombres se hospedaron juntos en un motel. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, abandonaron el motel equipados con piolets, crampones, ropa de escalada y todo lo necesario. Su destino era Bonnie Flat, una zona que se encontraba bastante cubierta de profundas acumulaciones de nieve, incluso en primavera y mayo. Desde allí, emprenderían una caminata de 4 millas hasta Horse Camp. La noche siguiente, se dispusieron a acampar en un lugar de la montaña conocido como 50 por 50 Plateau, que está ubicado debajo del lago Helen. Aquí es donde la mayoría de los escaladores descansan antes de emprender el último tramo hasta la cima. Uno de los escaladores, Carl, estaba tomando un medicamento llamado Diamox para combatir los efectos del mal de altura. Además, sufría de diarrea y se sentía mal, por lo que tuvo que abandonar la tienda en varias ocasiones durante la noche para aliviarse, en medio de una ventisca helada. Por la mañana, continuó quejándose de malestar y decidió dejar el campamento de 50-50 sin sus amigos, intentando ganar tiempo subiendo hacia el lago Helen, ya que se sentía frío y mal. Milton y Barry, sus compañeros, observaron cómo Carl desaparecía curvándose por la ladera de la montaña, haciéndose cada vez más pequeño hasta quedar completamente fuera de vista. Esperaron a que reapareciera, pero nunca lo hizo. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Tanto Milton como Barry estaban preocupados, confundidos y también enfermos. Fue entonces cuando decidieron recoger sus cosas y abandonar el campamento para buscar a Carl. En el camino, dejaron su equipo de campamento con la intención de volver por él más tarde y se dirigieron hacia el lago Helen para comprobar las condiciones del clima y la nieve. Sin embargo, después de un corto tiempo, Barry regresó a la tienda en 50-50, pues él también se sentía mal. En ese momento,
Los 3 escaladores se encontraban completamente separados, aislados y solos en la montaña. Una situación en la que ningún excursionista experimentado desearía encontrarse. Milton logró llegar solo al lago Helen, pero una vez allí, comenzó a preocuparse seriamente por el paradero de Carl. Incluso le preguntó a un guardabosques si había visto a alguien que coincidiera con la descripción de Carl, pero el guardabosques solo había visto a una persona que no era él. Milton, haciendo lo mejor que pudo, intentó alcanzar a ese individuo, pero este vestía de manera inadecuada y se movía demasiado rápido. Sin suerte, Milton decidió regresar al campamento original para reunirse con Barry y, con esperanza, reencontrarse con Carl. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando llegó, Carl había desaparecido por completo y su equipo seguía allí. Milton empezó a preocuparse y decidió volver a caminar hasta Bunny Flat para reportar la desaparición de Carl a las autoridades, dejando atrás el equipo de Carl por si acaso éste regresaba. Cuando Milton descendía alrededor de las 8 de la noche, la noticia de la desaparición de Carl se esparció rápidamente, y a la mañana siguiente, el 26 de mayo de 1999, las autoridades se pusieron a organizar un operativo de búsqueda masiva para encontrarlo. El departamento del sheriff del condado de Siskiyou utilizó un método de búsqueda en cuadrícula y helicópteros equipados con dispositivos de detección infrarroja para abarcar la mayor área posible. La búsqueda fue realizada por la Guardia Nacional, los guardabosques estadounidenses, guías del Monte Shasta, voluntarios de varios condados y, por supuesto, miembros del propio club de Carl, The Road Runners Club. El grupo de búsqueda recorrió la montaña en esquís, a caballo y a pie, e incluso varios escaladores profesionales fueron llevados a la cumbre en un helicóptero para descender por rutas separadas. A pesar de esta extensa búsqueda, no se encontró ni rastro de Carl. No había huellas en la nieve, ni rastro de su cuerpo, ropa, mochila, suministros o cualquier equipo. Fue como si él nunca hubiera estado en la zona. Incluso la esposa de Carl tenía un mal presentimiento en el estómago cuando él partió para el viaje, sintiendo que algo no andaba bien. La operación completa de búsqueda y rescate de Carl estuvo a cargo de un hombre llamado Gritz Adams, un veterano en rescates con más de 400 operaciones en su haber. De hecho, Carl y otra persona fueron los únicos casos en todas sus más de 400 búsquedas en las que nunca se los encontró. Gritz Adams habló con David Paulinus y dijo: «En 35 años, nunca me había pasado algo así. Estuvimos por toda esa montaña, pero él no estaba en ella. Trajimos perros de búsqueda, pero no lo detectaron. Sobrevolamos la zona, dejamos gente en la cumbre y bajaron por todos los lados, pero no pudieron encontrarlo. Hablamos con las personas que estaban en la montaña y nadie lo vio. Hay nieve alrededor del camino por donde se encontraba y nadie se salió del sendero». En cuanto a lo que pudo haberle pasado a Carl, Gritz dijo: «Esa es la pregunta del $1.000.000. O subió o se metió, pero no está ahí». Además, una portavoz del departamento del sheriff del condado de Siskiyou declaró: «Hemos buscado por todos los lugares posibles y simplemente no sabemos dónde más buscar». Lo que hace su caso tan desconcertante es que el terreno en el que desapareció no permite grandes misterios. De hecho, las áreas son planas, sin prácticamente ninguna hendidura o acantilado empinado del cual caer, y hay muy poca o ninguna vegetación, por lo que los sitios donde un cuerpo humano pueda ocultarse se reducen considerablemente. Incluso el lago fue examinado minuciosamente sin encontrar nada, en caso de que él hubiera caído y se hubiera ahogado. Los equipos caninos también recorrieron las áreas y no encontraron ningún rastro de su olor, lo cual resulta muy extraño considerando que la distancia entre el plató 50-50 y el lago Helen es de aproximadamente 200 metros, 650 pies. No debería haber ninguna razón para no hallar ni una sola pista de Carl. Además, Carl no se encontraba perdido en medio de un denso bosque,
en medio de la nada. De hecho, había entre 50 y 100 personas alrededor del lago Helen en el momento de su desaparición, lo que hace el caso aún más extraño. Incluso su mochila fue dejada en el plató 50-50. Si analizamos de forma crítica la posibilidad de que Carl hubiera sucumbido a la hipotermia, habría dejado detrás ropa, como botas o algo similar, y en los últimos 20 años no se ha encontrado nada. Si se tratara, en cambio, de un caso de delirio provocado por su medicación, es improbable que hubiera logrado avanzar muy lejos caminando. Se podría incluso sugerir que un oso o coyotes se lo llevaron, pero estos animales solo suelen aparecer en elevaciones más bajas. Así, nos quedan dos teorías principales en este caso. La primera es que Carl habría orquestado su propia desaparición entre él y sus amigos, haciendo que pareciera que había desaparecido y dejando sus pertenencias atrás para que sus compañeros encubrieran su historia de extravío. La segunda opción es que algo o alguien lo hubiera llevado, quizá incluso los lemurianos, llevándolo al subsuelo. Personalmente, lo más extraño de su desaparición, y lo que realmente me inquieta, es que contamos con el testimonio de un veterano en búsqueda y rescate con suficiente experiencia para discernir lo que realmente sucedió, y él afirma que no hay ninguna evidencia de que Carl haya estado en la montaña, sin huellas, sin rastro, sin equipo, nada. Seguramente, si Carl hubiese organizado su desaparición y se hubiese ido a vivir una nueva vida, al menos habría dejado huellas o alguna señal, ya que los perros de búsqueda captarían su olor, ¿no? Pero, hasta la fecha, la desaparición de Carl Lander sigue siendo un misterio. Si has estado en o alrededor del Monte Shasta y tienes alguna historia extraña como las que he comentado hoy que te gustaría compartir, por favor déjala en los comentarios. Me encantaría leerla. Y si disfrutaste las historias de hoy, asegúrate de darle me gusta y suscribirte.